Isaac Adorno y Odila Rodas te presentan Frente a Frente, comprometido con la verdad. Se violó mi derecho a la defensa. ¿En qué consiste eso? Que a veces no lo puede precisar, porque no hay una norma que te diga estos son los elementos constitutivos del derecho a la defensa. ¿O existe? No existe. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a caracterizar o cuáles son los supuestos constitutivos de la violación del derecho a la defensa? ¿De dónde vamos a extraer eso? Y si no hay en la ley, si no hay en la norma, tenemos otra fuente del derecho, la doctrina o la jurisprudencia, ¿verdad? Entonces recurrimos a la doctrina y nos dice, eso casi por unanimidad, la doctrina penal nos dice, ¿cuál es el contenido del derecho a la defensa? Y dice, primero, el derecho a ser oído. Segundo, el derecho a participar de los actos del proceso para controlar. Tercero, el derecho para ofrecer pruebas, controlar e impugnar las pruebas. En cuarto lugar, el derecho a obtener una resolución verdad en hecho y derecho a aplicar. Y en quinto lugar, el derecho a impugnar, el derecho al recurso. 5 elementos constituyen. Si violan esto, entonces sí hay violación del derecho a la defensa. Pero en la práctica hay problemas. Veamos el primero, el derecho a ser oído. Se materializa en el ámbito penal a través de la indagatoria. Y es importante partir de que esa indagatoria tiene dos finalidades. Primero, es para poder materializar el derecho de defensa a través de una expresión oral, para que uno diga, se exprese con relación al hecho que se le imputa y pueda manifestar lo que considere conveniente con relación a eso. Es materialización del derecho a la defensa por medio de una manifestación libre y voluntaria. Manifestación del derecho a la defensa. Después vamos a ver qué valor puede tener entonces. En segundo lugar, tiene la finalidad de que el procesado, el imputado, pueda conocer cuál es el hecho que se le atribuye. Se le describa cuál es el hecho, no la calificación jurídica, para tomar conocimiento del hecho que se le atribuye. Por lo tanto, tiene dos finalidades. Primero, acto de defensa material. Segundo, tomar conocimiento del hecho que se le atribuye. Ahora, en la práctica se presenta a veces un problema. ¿Por qué? Porque hay una exigencia del Código Procesal Penal, el artículo 350, ¿verdad? Que dice que para que el agente fiscal pueda acusar, tiene que dar oportunidad suficiente. Si no da esa oportunidad suficiente y posteriormente acusa, se anula. Y si no hay acusación, no hay juicio. Vean. Ahora, en la práctica se puede dar tres posibilidades, por ejemplo. Uno, que se le llama indagatoria al imputado y este directamente no comparece. Segundo lugar, comparece, ¿verdad? Puede comparecer y decir, bueno, yo no voy a declarar, quiero declarar, pero no puedo porque no tengo a mi abogado defensor, ¿verdad? No está. En tercer lugar, puede comparecer, sí, acompañado de su abogado defensor y decir, yo no voy a declarar, no tengo nada que aportar. La pregunta es, ¿cuál de estas tres posibilidades
de estas tres hipótesis que mencioné, se puede considerar como oportunidad suficiente. Porque si no hay oportunidad suficiente, no habrá acusación válida. Entonces, ¿cuál es lo que puede considerarse como oportunidad suficiente? La primera hipótesis: se le cita, la indagatoria no comparece. Ahora, esa citación y no comparecencia puede ser un acto de oportunidad suficiente si cumple las dos finalidades del acto de convocatoria. Primero, se le dice: usted tiene que venir para esto. Y en la citación ya se le describe el hecho. Entonces, ¿cuál es el problema? Las dos finalidades: usted tiene que venir a declarar, a defenderse. Ya le ponemos a su conocimiento el hecho. Si no viene es porque no quiere declarar. Y no le podemos obligar a declarar, porque el artículo 18 dice: nadie está obligado a declarar contra sí mismo. Por lo tanto, esa primera hipótesis de no comparecencia, toda vez que la notificación le describa el hecho, es una oportunidad suficiente conforme al artículo 350 del Código Procesal Penal. La segunda hipótesis: comparece, dice, pero no tengo mi abogado de mi preferencia, y no le vamos a traer un abogado como hace la Fiscalía, abogado de mi preferencia. Ese acto puede ser válido y no. Primero, porque la no declaración no es una manifestación voluntaria, sino que está en función de un elemento externo, que es la no presencia de un abogado defensor. Es más, él puede decir: sí, voy a declarar, y si no está el abogado defensor, va a ser un acto inválido, ¿verdad? Ahora, la tercera hipótesis, ¿qué dice la tercera hipótesis? Viene, comparece con su abogado, conoce, se le describe el hecho, etcétera, etcétera, en el acto, y después dice: no, yo no voy a declarar. Una abstención. Ese sí es un acto voluntario y no está obligado a declarar. Por lo tanto, ya tuvo la oportunidad suficiente para su indagatoria. Es más, estas posibilidades siempre existen y hay que evaluar para que el acto de acusación posterior tenga o no validez. Ahora, a veces se pretende suplir esa deficiencia de la indagatoria con la declaración del artículo 242. Es decir, se suple la ausencia de indagatoria con la audiencia para decretar medida cautelar, el 242, y no, por dos razones. Primero, el lugar de realización. La oportunidad suficiente que exige el artículo 350 se tiene que dar ante la agente fiscal, ante la gente que va a investigar. El 242 ante el juez penal de garantías. En segundo lugar, ¿cuál era la finalidad de la indagatoria? Que tome conocimiento del hecho, ¿verdad? Que acceda a todos los elementos probatorios o elementos que existan en su contra y eventualmente manifestar su posición con respecto al hecho. Sin embargo, en la audiencia del 242, ¿qué se le pregunta? ¿Cuál es su posición con respecto a la medida cautelar solicitada por la Fiscalía? ¿Verdad? Entonces las finalidades son diferentes. No suplen esa audiencia del 242 la falta de indagatoria previa. Hubo oportunidad suficiente para la indagatoria. Entonces esos son problemas que generalmente se presentan. Ahora, ¿qué valor puede tener la declaración indagatoria en el proceso para el momento de dictar un fallo judicial, una sentencia?
La Corte en algunos precedentes, sala penal, ha dicho sí, puede tener, se puede valorar a favor o en contra. ¿Y cómo? La declaración es un medio defensivo. ¿Cómo se va a valorar en contra? Si él no está obligado luego a declarar, salvo que esa indagatoria lleve a comprobar algunos hechos que fue articulado, algunas pruebas, pero de por sí no puede tener valor porque no es un elemento de acusación. ¿Y quién tiene que probar la acusación? El órgano encargado de tal función. El que tiene que probar la responsabilidad penal es el acusado. El procesado no tiene que probar nada. Por eso alguien dijo, creo que era un español, decía, el procesado tiene derecho a la mentira. En su indagatoria puede decir lo que quiera. Y lo que él diga no puede utilizarse en su contra, porque él tiene derecho a no declarar contra sus propios intereses. Vean, por eso es importante que los jueces a veces utilicen. El procesado no pudo desvirtuar la acusación, entonces le vamos a anular porque no tiene sentido. El procesado no pudo probar tal cosa, no tiene por qué probar nada si está amparado por la presunción de inocencia, ¿verdad? Y después algunos se enojan cuando le anulamos su resolución. Y no, hagan bien y ya está, ¿verdad? Ahora, ese es un problema de la audiencia. Hagan bien, simplemente eso. Bueno, entonces, ese es un primer aspecto de la indagatoria. El segundo, que era participar de los actos del proceso. Participar de los actos del proceso. Vean, no se le puede negar al procesado acceso a los actos del proceso penal. Sería violatorio del derecho a la defensa. No se le puede negar controlar pruebas, etc. Pero aquí también hay que distinguir una cuestión. En la práctica, en la actualidad, hay dos tipos de actos. Acto probatorio, que tiene que ser controlado, ¿verdad?, en todos los aspectos, pero también hay actos de investigación. Actos de investigación que realizan los agentes fiscales. Ese acto de investigación tiene que ser objeto de control. Si no se controla, es un acto nulo. Y no. Además, por el valor, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve el acto de investigación? Solamente para formular acusación. El acto de investigación no sirve para fundar una sentencia. Lo que sirve para fundar una sentencia condenatoria penal es un acto probatorio. ¿Ante quién se realiza? Ante el juez de sentencia. Siempre, con la excepción, siempre ante el tribunal de sentencia, con la excepción del anticipo jurisdiccional. Pero los actos probatorios que deben ser controlados son los que sirven para fundar una sentencia. Los elementos que recoge la Fiscalía dentro de su proceso de investigación sirven para ello. ¿Para qué? Para que eventualmente formular la acusación y eventualmente después tiene que probar. Salvo algunos actos que por su importancia, por la protección especial de otros derechos, requieren intervención del Poder Judicial para autorizar la invasión o la afectación de un derecho determinado. Ejemplo, allanamiento. Allanamiento, porque la orden de allanamiento implica un permiso del Poder Judicial para ingresar en el ámbito de intimidad de las personas. Entonces, ¿hay excepción? Sí.
pero después no todo es acto de prueba. Entonces siempre hay que distinguir esa situación, porque a veces los profesionales, cualquier cosa viola el derecho a la defensa, ¿verdad? Viola el derecho a la defensa. Entonces hay que distinguir muy bien. Otra cuestión, en la parte de derecho al recurso, nosotros tenemos un problema básico. Hay un artículo que dice que el auto de elevación de la causa a juicio oral es inapelable, ¿verdad? Pero todo el mundo sabe que esa resolución a veces contiene exclusión probatoria, rechazo de exclusiones, sobreseimiento definitivo o sobreseimiento provisional, etc. Entonces lleva a segunda instancia y algunos dicen declarar inadmisible porque es inapelable, ¿verdad? Salvo otros tribunales que dicen no, igual vamos a entender. Y hay una buena cantidad de tribunales que igual siguen entendiendo, por más que la Corte siempre dijo no, es inapelable, ¿verdad? Hay algunos que dicen esto es manifestación del derecho a la defensa y todo tiene también por normativa internacional el derecho a la doble instancia, por lo tanto igual al litigio, ¿verdad? Y se iba a la Corte y se casaba, ¿verdad? Ahora cambió un poco eso. Ahora, y otro decía, si se invoca vicios que afectan el derecho a la defensa, igual vamos a entender, porque de oficio lo igual podemos entender, ¿verdad? Y algunos tribunales dicen, si se invoca, se cuestiona algo que no se vincula específicamente a la elevación, por ejemplo, se cuestiona exclusión probatoria, sobreseimiento, igual vamos a entender. ¿Se dan cuenta? Es decir, los tribunales tienen posiciones diferentes para concluir en que es apelable. Nosotros, por ejemplo, de pasada ya dijimos que era inconstitucional en un fallo de hace 2 o 3 meses. Y así tuvimos el acompañamiento y en el caso Camilo Soares dijimos de que eso era inconstitucional, el hecho de que la ley diga no se puede apelar. Y dijimos, primero, porque la Constitución dice tal cosa, y además el pacto dice tal cosa, entonces es manifestación del derecho a la defensa, todo eso. Pero lo concreto es que realmente hay interpretaciones diferentes con respecto a la apelabilidad. Existe una muy buena cantidad de tribunales que siguen admitiendo la apelación con diferentes criterios. Vean, porque es una cuestión de interpretación. Ahora, esto no es una cuestión de derecho a la defensa, los problemas que existen. Ahora voy a ir a otro tema que me parece interesante y porque generalmente no se aplica o genera problemas. Hay un principio, más bien una garantía que tiene presencia histórica, es muy importante, pero en la práctica casi no se aplica. La famosa prohibición de la doble persecución. Si ustedes buscan precedentes judiciales en Paraguay donde se aplica eso, y si encuentran 10, muy importante. Creo que no. ¿Qué implica eso? Que no se puede perseguir o juzgar 2 veces por un mismo hecho. Vean. Y generalmente en el ámbito penal es muy difícil que se dé de que se le procese una vez, se le condene y posteriormente haya otro nuevo proceso sobre el mismo hecho en ese mismo ámbito penal. Es lo que nosotros conocemos como que hay 2 aspectos: la prohibición
de la doble persecución interna. Interna en el mismo ámbito. Eso generalmente no se da. Es muy difícil. El problema se da en el ámbito en lo que podríamos denominar la prohibición de la doble persecución externa. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando una determinada conducta se haya tipificada como infracción administrativa, por lo tanto sancionable en sede administrativa, pero también esa conducta es un hecho punible penal. Y entonces también factible de ser sancionado en el fuero penal. Entonces la pregunta ¿es factible sancionar a una persona por una misma conducta en sede administrativa y posteriormente o simultáneamente, como quieran, en el sede penal? Y la gran mayoría me van a decir que sí, porque van a decir, por ejemplo, porque en el ámbito administrativo los bienes jurídicos que se protegen son diferentes, es otro ámbito, ¿verdad? Es otro ámbito, el grado de sanción es diferente porque hay multa y eventualmente destitución, pero aquí estas cosas. Generalmente, vamos a tomar como ejemplo un funcionario público que incurre en el hecho de distraer dinero de la entidad. Bueno, entonces es una infracción administrativa y es también un hecho punible penal. Le sancionamos en sede administrativa con la destitución. Posteriormente le vamos a procesar penalmente y sancionar por apropiación, robo, como quieran. No. ¿Se puede? Para mí que no. Primero porque la propia Constitución en el artículo 17 dice, en el proceso penal y en cualquier otro del cual pudiera derivarse pena o sanción, toda persona tiene derecho a que no se le juzgue, dice la Constitución, 2 veces por un mismo hecho. Bueno, pero la gente dice, no, pero tal cosa. Entonces le digo, está de moda el control de convencionalidad, ¿verdad? Y vienen los cursos de control, aplicar la normativa internacional, lo que dice la Corte Interamericana. Entonces yo siempre invoco Ricardo Baena contra Panamá, en donde la Corte Interamericana dice, no, en el proceso penal, o sea, en el proceso administrativo sancionador y en el proceso penal se tienen que aplicar los mismos principios, salvo excepción. ¿Por qué? Porque representan expresión ¿de qué? Del poder sancionador de un mismo Estado, ¿verdad? Del Estado. Entonces, invoco eso y le digo más. Vean, nuestra Constitución dice claramente, en el proceso penal o en cualquier otro del cual pudiera derivar pena o sanción. Le pregunto, ¿la destitución es una sanción? Entonces, la multa y la multa también. Bueno, entonces recuerdo un caso en donde la Corte, creo que prácticamente le dio la razón. Recuerdan, se le sanciona administrativamente la policía caminera porque manejaba, creo que con exceso de agua bendita, y exceso de agua bendita pues genera mareo y demás. Entonces, ¿qué ocurre? Él dice, no, esto es inconstitucional, y lleva inconstitucionalidad porque a mí ya me sancionaron, me multaron, ¿y cómo me van a procesar? Pero fue negligente, no adjuntó la boleta de sanción de multa. Entonces, con el voto del doctor Víctor Núñez le dijo, si usted hubiera
probado que ya fue sancionado, le habría dado la razón. Pero usted no me probó que realmente tal cosa ocurrió. Bueno, pero la Corte tiene algunos precedentes donde aplicó. En caso, sanción militar y posterior sanción penal. No se puede, ¿verdad? No se puede. Pero tengo que referir algo interesante acá. Vean, hay dos modelos de comprensión. Dos modelos de comprensión o de explicación del non bis in idem. Uno es la prohibición del doble juzgamiento, que es lo que establece la Constitución. Pero el Código Procesal Penal parece que es un poco más amplio, porque el Código Procesal Penal establece en el artículo 8, si mal no recuerdo, la prohibición de doble proceso. Vean, diferente. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que uno haya sido procesado y termina el proceso con la extinción. En ese caso no fue juzgado. La particularidad. Claro, no hubo juzgamiento, porque terminó el proceso con una cuestión de prescripción. Por eso hay que atender muy bien. En el ámbito penal, para mí, lo que prohíbe, y es un poco más amplio que la propia Constitución, ¿verdad? Que la propia Constitución dice prohibición de doble proceso. Sin embargo, vamos a suponer un caso interesante, le cito, en donde una funcionaria fue procesada por cohecho, algo así, acto de corrupción. Entonces termina su proceso penal con una extinción, prescripción. Entonces posteriormente la entidad pública le sanciona, previo sumario administrativo le sanciona, etc. Entonces va a lo contencioso. Contencioso en primera instancia dice una cosa, sala penal, nosotros decimos, acá no hubo juzgamiento. Yo utilicé la normativa constitucional y le digo, acá la Constitución prohíbe el doble juzgamiento, ¿verdad? Y acá no hubo juzgamiento. La conducta de fulana tal no fue juzgada, no hubo una sentencia condenatoria absolutoria. Por lo tanto, no hay impedimento para la validez de este acto administrativo. Vean, siempre hay que distinguir eso, es útil para la práctica. Entonces, lo que quiero señalar es que siempre los problemas se van a dar cuando hay afectación de la doble persecución interna en dos ámbitos, o sea, la posibilidad de afectar en dos ámbitos. Desde el punto de vista interno, es muy difícil que haya doble juzgamiento o doble procesamiento en un solo ámbito, penal o administrativo. Es prácticamente imposible. Pero cuando la conducta se tipifica como infracción administrativa, el caso se llama tala de árboles, etc. Después también como hecho punible penal, porque es un hecho punible contra el ambiente, entonces ahí, en estos casos sí se presentan los problemas. Pero le digo que en la mayoría de los casos esto no se aplica. ¿Por qué? Porque la gente sigue manteniendo el criterio que tiene mucha acogida en la doctrina. Tengo que reconocer que hay muchos autores de derecho administrativo, inclusive, que dicen que no, en el ámbito administrativo, por ejemplo, contra funcionarios, lo que se protege es la disciplina, la correcta actuación. En el ámbito penal se protege bienes jurídicos que afectan a personas. El grado, la sanción aquí es simplemente, la sanción aquí es solamente destitución, multa, suspensión, aquí es privación de libertad, el grado es diferente. Y algunos dicen, no hay una misma pretensión. Y yo digo, ¿cómo no va a haber la misma pretensión? Porque aquí lo que se pretende es sancionar, y aquí en lo penal también lo que se pretende es sancionar, ¿verdad? Entonces, en la práctica, generalmente no se aplica.
y es factible. Generalmente en la práctica se sanciona administrativamente y se sanciona penalmente. Y los profesionales del derecho no dicen nada, ¿verdad? A veces, ¿verdad? Entonces, hay que manejar bien, y es útil en estos casos los precedentes de la Corte Interamericana. ¿Por qué? Porque hoy día se invoca demasiado control de convencionalidad. Es más, la Corte Interamericana sanciona a los estados. Sanciona a los estados por no cumplir con la normativa internacional. Recuerdo que en un caso contra Venezuela, porque estuvo de más en privación de libertad 17 días, ya compurgó la pena y no salía en Venezuela. Entonces la Corte Interamericana hace lugar de sanción al Estado venezolano por esa privación ilegal. En nuestro país puede haber algunos casos, ¿verdad? Puede haber. Entonces lo que quiero señalar es que siempre va a ser útil los precedentes de la Corte Interamericana en materia de límites constitucionales al poder punitivo del Estado. Más aún cuando que hoy día se exige, es una exigencia de la Nación Unida, inclusive de la OEA, el cumplimiento de eso. Ahora, tenemos dos cuestiones aquí. Uno era defensa, ahora es doble persecución. Hoy es un tercero, porque genera mucha polémica. Y esto sí le va a interesar a los jueces, porque voy a referirme al derecho que tiene el imputado a una indemnización. ¿Por qué? Porque a partir de la Constitución del 92, en el numeral 11 del 17 dice que el imputado, el procesado, tiene derecho a ser indemnizado por error judicial. Incorpora entonces a nivel constitucional como un derecho fundamental el derecho del procesado a ser indemnizado en el supuesto de un error judicial. Pero después el Código Procesal Penal amplía ese catálogo de factores de atribución de la responsabilidad indemnizatoria. Es decir, amplía el catálogo de situaciones que permitirían que el procesado pueda acceder a una indemnización. Y establece tres supuestos. Uno, por exceso de la privación de libertad. Por ejemplo, fue condenado a 10 años, ya sufrió, ya sufrió 8, y después en un proceso de revisión se le condena a 6. Ya cumplió de más. Entonces hay un exceso en la privación de libertad. Y puede darse también, por ejemplo, otro caso, prisión preventiva. Prisión preventiva que se haya sufrido en forma irregular. Prisión preventiva que se sufre en forma irregular. O puede darse también el caso de que una prisión, inclusive una condena, que después termina con la absolución y se haya sufrido una privación de libertad durante ese proceso. Ahora, ¿cuáles son los problemas que generan acá este derecho indemnizatorio? Esto es para magistrados. Primero, en el primer supuesto, error judicial, como factor de generación de la responsabilidad civil. Primero, ¿quién define la existencia del error judicial? ¿Quién define? En la práctica, en las primeras experiencias, los primeros fallos, caso Napoleón Ortigosa, etc.,
¿quién definía la existencia del error judicial? El juez de primera instancia en lo civil. Y utilizaba, en el caso Ortigosa, por ejemplo, un criterio argentino. En la Argentina, para que se configure el error judicial, esa sentencia que motiva, o sea, resolución que motiva la reclamación indemnizatoria, tuvo que haber sido anulada. Y en el caso Ortigosa, la propia Corte, por inconstitucionalidad, había anulado. Entonces, con eso se configuraba el error judicial. Es decir, en este caso, un órgano superior había anulado, por lo tanto se configuraba, ¿verdad? Ese fue un criterio. Directamente después, en otro fallo, ya los jueces civiles se encargaban de decir, no, aquí hubo una conducta, hasta si se quiere, dolosa de los magistrados. Caso, por ejemplo, Francisco José Arrellán contra Jorge Bobadilla. Es decir, los jueces de primera instancia, lo civil, o eventualmente segunda instancia, eran los que definían cuándo hay error judicial. En la Corte dijo, no, hay que hacer un procedimiento previo, es decir, y en otro caso decía, no, el que tiene que definir eso, la existencia del error judicial, es el órgano de alzada que revisa la sentencia. Es decir, en la decisión judicial del Tribunal de Apelación en lo penal o en la Corte Suprema que entiende en lo penal, tendría que decir que en este caso se incurrió en error judicial o eventualmente en una revisión. En el recurso de revisión, el órgano de alzada en lo penal tenía que decir si hay o no error judicial. Es más, se rechazó una pretensión indemnizatoria en Romero Quevedo, que era un magistrado de Concepción, diciendo no, pero en el fallo recurrido no se dijo que se ha incurrido en un error judicial. Vean, en la práctica, los jueces civiles califican y disponen la indemnización. En otro fallo dicen, el juez penal. El juez penal, el juez que revisa, es el que tiene que determinar la existencia de error judicial que puede generar la indemnización. Ese es un primer tema. Ahora, cuando hay error judicial, ¿quién paga? ¿El Estado o el magistrado? Vean que hay una especie de antinomia, porque el 17.11 dice el Estado, pero el 106 de la Constitución dice que ningún funcionario estará exento de responsabilidad por las irregularidades cometidas. Con la repetición de pago. Entonces, ante esta antinomia, Estado paga y acá funcionarios negligentes pagan, ¿cuál tiene que primar? ¿Pero por qué? No. ¿Cómo resolvemos una antinomia? Fácil. Doctor, yo creo que tenemos que partir de la calificación. En primer lugar, si estamos hablando de una responsabilidad contractual o extracontractual. No, hay lo contractual acá, extracontractual. Pasando a extracontractual, tenemos que calificar si es un acto regular o un acto irregular. En este caso, yo creo que la actuación del magistrado podríamos calificar como acto regular en ejercicio de sus funciones. Yo creo que no le genera responsabilidad para el funcionario. Bueno, primero, si la Corte ya dice el órgano de alzada ya dijo que hubo un error judicial, entonces es un acto irregular. ¿O no? Si la Corte dice acá se incurrió en error judicial, o como hace en la Argentina, dice ya se anula, ¿verdad?
Entonces, si se anula o si la Corte ya califica de irregular, hay irregularidad. Perdón. Hay que distinguir la Corte cuando hace lugar a una acción de inconstitucionalidad, que es un acto de reenvío. ¿Sí? No termina el proceso ahí. A mí me parece si la Corte hace lugar a la acción y en consecuencia reenvía nomás. Bueno, pero eso es acción de inconstitucionalidad. Cuando se Pero plantea el en control. el proceso penal, en casación, ¿qué decía algunos fallos? Aquí no se incurre en error. En un proceso de revisión, como fue el caso Romero Quevedo, ¿qué dijo? No, porque pidió indemnización. Y acá le dijo, no, en el fallo recurrido no se dijo que hubo error judicial. Y de la constancia de esta revisión tampoco surge error judicial, porque el elemento probatorio que se trajo como hecho nuevo no pudo haberse considerado en la sentencia dictada por la anterioridad. Es decir, vean, la Corte puede en casación, y de hecho lo hace, decir hubo o no hubo Calificar. Calificar. Para mí es más fácil. Yo digo, como es una cuestión de antinomia, digo, el 17 es una cuestión especial. ¿Por qué? Es responsabilidad solamente en proceso penal. Y este es para funcionarios en general. Entre una norma general y una norma especial, ¿cuál es? El especial. ¿Verdad? Especial. ¿Verdad? Entonces, soluciono así. Pero vean que ya tenemos problemas. Ya tenemos problemas interpretativos en la práctica. ¿Verdad? Ahora, entonces el responsable en este supuesto es el Estado. Ahora, tercer problema. ¿Cuánto hay que pagar? ¿Cuánto hay que pagar? Y el Código Procesal Penal dice un día multa por cada día de privación de libertad. Entonces, ese es el elemento que hay que tener en cuenta. No como hacen los jueces civiles, que le condenan a Jorge Bogarín a pagar 5.000 millones de guaraníes. Si a mí me condenan a esa cantidad, voy a recurrir al doctor Fretes. Es el único que puede tener esa cantidad. ¿Por qué? Imposible. Son 7 hijos. Difícil. Bueno, entonces, vean, la ley dice una cosa, pero el Código Procesal Penal dice eso, y los jueces civiles no. Le condenan por notificaciones, que tal cosa, que su hijo sufrió, no sé, tal cosa. Entonces, todo eso se tiene que indemnizar. Que el daño moral, es un invento calcular para ajustar cuantía. Recuerdo en un caso 30 millones en perjuicio, daño. Daño moral 70 millones para completarse. Bueno, pero eso es otra cosa. Bueno, pero le digo, vean, primero el tercer problema es la cuantía. ¿Vean? Tenemos problemas. ¿Cómo se califica? ¿Quién califica la existencia de error judicial? No sabemos luego cuáles son los elementos constitutivos del error judicial. Eso se tendría que ir elaborando jurisprudencialmente. Después, ¿quién paga? ¿Verdad? ¿Quién paga? El magistrado del Estado, en este supuesto. Y el otro problema es cuánto se paga y quién define esa cuantía. ¿Verdad? ¿Quién define? Son los problemas que tenemos. Pero voy a pasar a algo más familiar. Indemnización por prisión preventiva irregular. Es decir, yo, como es natural, generalmente en Paraguay, lo primero que se hace es dictar prisión preventiva. Bueno, la prisión preventiva, ¿verdad?, se dicta, está ahí 5 meses, posteriormente se revoca la prisión preventiva. ¿Verdad?
se revoca la prisión preventiva. Estuvo 5 meses. Eso hay que pagar. ¿Por qué? Y le digo más, la prisión preventiva sufrida efectivamente de manera irregular. Por lo tanto, sufre prisión preventiva, eso después se revoca o se anula, entonces se configura el factor generador de la responsabilidad. Prisión preventiva irregular. Segundo, ¿quién paga? Ahí sí, el magistrado. El magistrado. Porque así lo dice el Código Procesal Penal. ¿Cuánto tiene que pagar? 1 día multa por cada día de privación de libertad. ¿Verdad? 1 día multa. Pero atención, señores, porque la práctica a veces se plantea por cualquier motivo. La prisión preventiva tuvo que haber sido irregular. Porque hay que entender muy bien, porque en el momento en que uno dicta la prisión preventiva, pueden darse todos los elementos del 241, pero con posterioridad, con la realización de los actos de investigación, etc., desaparecen los elementos que fundaron la prisión. Y después puede concluir con sobreseimiento o absolución inclusive. ¿Eso es prisión preventiva irregular? No. No. La prisión preventiva irregular tuvo que haber sido objeto de revocación. Hoy nos encontramos aquí. Manuel, que nos decía que él vive en Alemania.